Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía desde muy temprana con nuestra programación. Esta mañana acá en nuestros estudios me acompaña el señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, Ernesto. Pues muy bien por acá. Un saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación, y muchas gracias por la invitación. Ministro, ¿cuál es el reporte que tiene de estos dos cierres de calles que hemos tenido? El sector de Colonia Santa Lucía entiendo que ya se aperturó, no así el sector de Comalapa. ¿Cómo está la situación actual? ¿Cuál es el estatus que se tiene? Sí, bueno, en Comalapa justamente hay cerca de 2.500 personas que han sido afectadas por la planta Aragón. Ellos mencionan sobre un alto grado de contaminación que hay en la zona porque no hay un botadero, y le han pedido en diferentes ocasiones a la alcaldía de San Salvador que los apoye con esto, y lastimosamente no han sido escuchadas, y por eso es que el día de hoy salieron a manifestarse. Con respecto a la colonia Santa Lucía, nosotros hemos visto las personas, era un grupo bastante reducido, los cuales cerraron el Boulevard El Ejército, lo cual al final de alguna manera no desestimamos, porque al final es población, ¿verdad? Es la gente, ¿verdad? Puede ser 1, 2 o 3 personas, y al final es el pueblo salvadoreño. Entonces, no sé la razón exactamente, porque nosotros estamos trabajando. Yo creería que hace unos 2 o 3 días, estuvo por ahí el alcalde de Ilopango y también estuvo el procurador de los derechos humanos. Incluso hay personas que nos han mencionado, porque yo estuve bastante pendiente ayer en la noche sobre el tema, y una de las cosas que nos decían es que les habían dicho de que se manifestaran para que nosotros hiciéramos un desvío de agua, que por cierto ya lo estamos haciendo. O sea, ese desvío de agua no es como que no estamos trabajando, al contrario, nosotros lo que sucede es que la colonia se inunda desde hace 30 años, no es algo reciente, sino que ya tiene tiempo de estarse inundando, porque se selló un pozo en la comunidad de Belén porque se estaba formando una cárcava en la zona, y eso generó que el sector del Triángulo se generaran diferentes inundaciones. Las descargas al final de agua antes eran en la comunidad de Belén y se pasaron a la residencial Santa Lucía, y eso hizo también que se generara una cárcava en la residencial, bueno, un complejo de cárcavas, porque no solo es una cárcava la que encontramos, sino que es un complejo de cárcavas que encontramos en la residencial Santa Lucía, justamente por el tema de las descargas de agua. Ahorita nosotros estamos haciendo una obra, hemos hecho un desvío en la zona de las aguas, y adicional de ese desvío, para poder controlar todavía las aguas que están en la colonia Santa Lucía, estamos trabajando en un desvío provisional, porque la idea es darles una solución permanente. Pero mientras tanto, para evitar inundaciones, un desvío provisional en la comunidad de Belén, y vamos a hacer obras de mitigación en la comunidad de Belén. Y adicional, queremos hacer otras obras, incluso pasando por el Boulevard El Ejército, para poder controlar las descargas de agua hasta el río Las Cañas. Es decir, estamos buscando diferentes puntos para poder realizar las descargas de agua, y que cuando nosotros ya finalicemos las obras en la residencial Santa Lucía, en la colonia Santa Lucía, de mejorar toda la capacidad hidráulica de la zona, en la comunidad Belén, que también vamos a mitigar los riesgos de la cárcava que está en la comunidad Belén, podamos también tener otra descarga de agua, no solo la comunidad Belén y la residencial Santa Lucía, sino que también por el lado del río Las Cañas, pasando todo el Boulevard El Ejército. Es una inversión bastante grande, pero que al final estamos dándole una respuesta que por años los pobladores de la zona la habían pedido, pero lastimosamente no habían sido escuchados. Entonces, Santa Lucía, ministro, la protesta es precisamente por la inundación que se genera en la entrada de la colonia, ¿no? Sí, la protesta es... que eso es histórico. Y a eso agréguele que fue una bendición haber cerrado la famosa pedrera del Guaje, que generaba también cuando habían esos torrenciales de agua, era precisamente una correntada de piedras que se traía de todo, desde el cerro. Entonces yo creo que son parte de las grandes, digamos, facturas históricas que en el país nos han venido pasando la factura, precisamente, valgo la redundancia,
por la forma de que hemos trabajado desordenadamente, territorialmente hablando, ¿cierto? Sí, al final el desarrollo urbano, los planes de desarrollo urbano nunca se han cumplido. De hecho, el último plan de desarrollo urbano fue de los años 80 y si tú revisas lo que se implementó desde los años 80 prácticamente fue nada. Sí. La gran urbe de nuestro país ha sido implementada prácticamente de dedo. Los permisos de construcción de viviendas se les han dado prácticamente a todas las empresas, sin pedirles requisitos, sin pedirles que hagan obras de mitigación. Esta polémica que se ha creado con el diputado del Partido Arena, Carlos Reyes, donde usted le dice qué bueno que el diputado Carlos Reyes pueda ver las obras del gobierno, ahora sí son visibles, ya no se las roban como el gobierno de su partido. Solo aclarar que el diputado no ha gestionado ninguna obra, no se quieran robar hasta eso, mejor devuelvan lo robado, le dice usted. Y Carlitos Reyes le responde, ahí están los tweets: no mienta, señor ministro, mediante acuerdo hemos logrado recarpetear las principales calles de Hilo Vasco. Estos son algunos proyectos que se ha gestionado con Fovial para Cabañas y hay un compromiso de cumplirlos, destaco los recarpeteos de Hilo Vasco y Sensuntepec. Es una polémica. Sí, bueno. ¿Cómo está esa situación? Que muestre los acuerdos al final, ¿verdad? En realidad, nosotros, por ejemplo, todo lo que realizamos por medio de Fovial, hay un consejo directivo. Y en el consejo directivo es donde se toman las decisiones de las vías que se pueden pavimentar y cuáles vías no. Más que todo en Fovial es casi que rehabilitación, ¿verdad? Las calles de Hilo Vasco y de Cabañas que nosotros estamos ejecutando ahorita por medio de Fovial, estas pasaron a una junta directiva, que es la junta directiva de Fovial, donde está la NEP, donde está la Cámara de Comercio, donde está Casalco también como gremial de construcción, y donde están diferentes ministerios como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas, mi persona que soy el presidente de Fovial. Entonces ahí es donde se toman las decisiones para poder aprobar proyectos para el beneficio del pueblo salvadoreño. Entonces ahí aprobamos los proyectos para Hilo Vasco, ahí aprobamos todos los proyectos que estamos realizando en Cabañas y en diferentes sectores de nuestro país, ahí aprobamos el proyecto del Kilo 5 a la Achadura. Entonces, cuando él dice de que se llegaron a acuerdos, pero acuerdos de qué, si al final eso no se decide en la Asamblea Legislativa, eso se decide en el Consejo Directivo de Fovial. Ahí es donde se decide las calles que se van a intervenir y ahí se aprueba todo esto. Entonces, no es en la Asamblea Legislativa. Yo creo que el diputado David Reyes, me imagino yo que obviamente ellos están en campaña y por eso es que hacen ese tipo de cosas, pero me da gusto, la verdad, que pueda ver y reconocer las obras que está ejecutando el gobierno, porque si hubiéramos estado en el gobierno de Arena, no tuviera él ninguna foto que subir porque ya se hubieran robado el dinero de las obras. Entonces me da bastante gusto que al menos puedan subir fotografías, que pueda ir a ver las obras, porque hoy las cosas sí se están haciendo. Él puede ver cómo estamos rehabilitando diferentes vías a nivel nacional, no solo en Cabañas, sino que en diferentes sectores, y eso de alguna manera va a beneficiar al pueblo salvadoreño. Usted es el presidente del Fovial, sí, yo de soy acuerdo a la presidente estructura, pero hay una especie como de junta de gobierno, ¿no? No sé cómo que le llaman a eso. ¿Sí es junta de gobierno? Sí, es como un comité, ¿verdad? Donde se toman las decisiones. De hecho, ¿no? un consejo. Donde está el sector privado, ministro. Ahí está Casalco, ahí está la NEP, ahí está la Cámara de Comercio, está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda. O sea, las cosas se toman por decisiones unánimes. Y todo se toma obviamente puede ser que casi siempre es decisión unánime, pero obviamente puede haber, al final es por mayoría, ¿verdad? Si se logra mayoría, se aprueba cada una de las cosas. ¿No hay intenciones políticas de descrédito, de discriminación? ¿Qué es esto lo que ha pasado con el diputado Carlos Reyes? ¿Es expresión del folclore político electoral que tenemos viviendo hoy en día? Sí, ¿O es que verdaderamente lo que sucede, yo de hecho cuesta apartar los colores políticos tanto de uno como del otro? De hecho yo no iba a subir nada. Al final puse la información porque él le está diciendo que gracias a ellos, al final me parece que es un insulto al pueblo salvadoreño. Reconoce que el Fovial es que ha coordinado todo eso, o sea, obviamente, no, el Fovial son todos ustedes. Sí, al final el punto es que dicen de que ellos lo gestionaron o que gracias a la Asamblea Legislativa, que gracias a los votos de ellos, etcétera. Pero es que
al final yo no iba a poner nada, pero al final pusimos la información porque no es verdad. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en ese tiempo, nosotros ya teníamos nuestro plan de inversión, ya incluso había sido aprobado, ya estábamos a punto, bueno, ya estaban incluso en proceso para iniciar las licitaciones y adjudicarlos, porque con Fovial lo que sucede es que en diciembre de 2019 quedan adjudicadas más de la mitad del presupuesto. Nosotros teníamos un presupuesto de cerca de 172 millones de dólares y la mitad lo dejamos adjudicado en diciembre del año pasado. Entonces nosotros ya teníamos los proyectos que íbamos a ejecutar a lo largo y ancho de nuestro país, obviamente con los recursos que se tenían disponibles y de acuerdo al inventario vial que se tiene, porque sabemos diferentes vías que de alguna manera están en pésimas condiciones. Entonces, y obviamente el resto del presupuesto vamos ajustándolo de acuerdo a la necesidad también, porque sabemos que suceden diferentes inconvenientes como las emergencias que hemos sufrido y hemos tenido que atender diferentes cárcavas y diferentes problemas. Pero lo que te digo es, si bien es cierto, él hace mención a Hilo Vasco, pero es decir, incluso el mismo director de Fovial le dice ahí que nosotros lo hemos contemplado, y no solo como ellos hacen siempre, que solo tal vez rehabilitaban ciertos tramos pequeños, sino que él mismo le dice que vamos a rehabilitar toda la vía, porque al final cuando se interviene un tramo pequeño, lo que sucede después es que se daña y después toca que volver a intervenir. Se recuerda, ministro, que tuvimos hace unos 15 o 2, 3 semanas una plática en Ernesto López Radio y hablábamos precisamente sobre el estado de la red vial en el país. Hoy, considerando lo que habíamos tenido las lluvias y lo que todavía nos queda por lluvia, yo creo que el tema del mantenimiento de las calles principales es indispensable. No solo hacerlo en el momento, sino que prepararse previamente a un invierno. Creo que esa ha sido la política de atención que siempre han tenido los técnicos, ¿no? Sí, la verdad que hacerlo también de manera preventiva, que eso creo que es prepararse para el invierno. Importante, ¿verdad? Prepararse para el invierno y hacer obras de verdad que resuelvan los problemas. Hay vías, por ejemplo, que nosotros sabemos que tienen problemas de drenaje. Entonces hemos destinado partidas para poder hacer esos drenajes que son sumamente necesarios, porque lo que sucede es que debido a las inundaciones al final la calle se daña, y estar solo haciendo bacheo en el mismo lugar cada vez que llueve, eso genera inconvenientes. Entonces en las rutas MOPO, ruta fluvial, nosotros estamos considerando incluso mejorar los drenajes, mejorar todo este tema que de alguna manera es altamente vulnerable, principalmente cuando se dan lluvias, y afecta puentes, afecta carreteras y afecta diferentes sectores, ¿verdad? Entonces justamente por eso es que estamos contemplando todo este tipo de obras que son sumamente necesarias. Por ejemplo, y una de las cosas que decía el director de Fovial es que no solo queremos hacer tramos pequeños, sino que de verdad darle solución a la población. Te digo, el kilo 5 a la Achadura, por ejemplo, si es que antes intervenían por año cerca de 5 kilómetros, la carretera tiene 43 kilómetros, quiere decir que al final iban a terminar de intervenir esta calle en 8 años, al paso que iban, y después de los 8 años iban a volver a empezar. Nosotros estamos rehabilitando los 43 kilómetros de una sola vez. Entonces vamos a rehabilitar todo el kilo 5 a la Achadura. Sí hay un plan estratégico de atención para todas las carreteras, porque alguien dice por acá, Ernesto, no tienen un plan. Sí hay un plan estratégico, de hecho, por ejemplo, el kilo 18 hacia Perquín lo vamos a intervenir, sabemos que ha estado dañado. Lo que hemos hecho en este momento ha sido bacheo, pero ya estamos trabajando en el diseño para rehabilitar toda la calle. En el área metropolitana de San Salvador hay diferentes lugares que van a ser intervenidos. Ministro, me dicen que no vaya usted a las protestas. Cuando yo le hice la invitación, mire, le va a tocar que ir. Aquí dice alguien, no, que no vaya porque algunos diputados han llevado gente pagada hasta en buses, dicen. Tengo unas declaraciones ahí, por cierto, de habitantes del sector de la colonia Sacamil. Vamos a escuchar a ver de la colonia Santa Lucía. Vamos a escuchar a ver qué dicen con relación a la protesta que hace unos minutos habían hecho. El día viernes reunidos con el ministro, nosotros estuvimos el día viernes reunidos con el ministro, realmente los trabajos pues no han parado, ¿verdad? Se puede ver, siempre están trabajando. Sí, por las tormentas pues han habido derrumbes, han habido nuevas casas que han cedido, pero técnicamente los ingenieros ya nos explicaron la razón y el motivo, ¿verdad? Por lo que esto ha estado sucediendo.
Sí se nos vino a comunicar que ya el sábado empezaban los trabajos en la comunidad Belén, que es lo que se había como, digámoslo así, el problema de las aguas se daba porque estaba tapado allá, pero ya a partir del sábado empezaban a trabajar y por lo que yo he podido ver en medios, así ha sido. Mire, entiendo yo que vino el procurador y el alcalde, ¿verdad? A decir un montón de cosas para decirle a ustedes que protestaran incluso. El alcalde y el procurador estuvieron aquí esta semana y sí, estuvieron diciendo que se hiciera una marcha desde el bulevar, que no fuéramos a pie hasta obras públicas, pero realmente, pues, al parecer alguien sí los escuchó, ¿verdad? Porque están con esa cuestión del cierre ahí en el bulevar. La realidad es que sí se está trabajando. No, claro, sí se está trabajando. La verdad que al final deja entrever de que como que esta es una cuestión de carácter electoral, ministro. Sí, yo había escuchado más o menos eso, no había visto a la población diciéndolo, sino que nuestro equipo de gestión social había hablado con diferentes personas de la colonia Santa Lucía y de la residencial y nos habían manifestado esto, pero no teníamos, digamos, alguna evidencia de alguien que diera una entrevista, un video o algo, pero ya que la misma población de la colonia Santa Lucía esté diciendo esto, eso da de alguna manera evidencia de que puede ser algo de carácter electoral. Obviamente nosotros, a pesar de eso, vamos a seguir trabajando en la zona, vamos a hacer todo lo posible para reducir el riesgo de inundaciones y solucionar la problemática de las familias, porque eso es lo principal, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Está la situación del caso de La Libertad, porque el bypass que se construye en 3 segmentos es un punto también de honor que vendría a facilitar gran parte de la facilidad de tráfico ahí y elevar la productividad en la zona de La Libertad. Sí, bueno, el bypass de La Libertad es un proyecto de 61 millones de dólares que está compuesto por 3 segmentos. El segmento 1 parte del sector conocido como La Danta hacia el río Chilama. Ahí son 2.89 kilómetros de carretera a 4 carriles que van a beneficiar prácticamente a todo nuestro país, van a reducir los tiempos y costos de transporte para llegar a las playas de La Libertad, y también toda la carga logística que viene del puerto de Cajutla ya no va a entrar por Ciudad Puerto, sino que va a poder desviarse por este bypass. Entonces, justamente ahí pueden ver lo que se veía anteriormente era el segmento 1. El segmento 2 es el viaducto que podemos ver en pantalla. ¿Y el tercero? Es un puente de 380 metros. Y el tercero es después del viaducto hacia llegar a Playa Conchalío. ¿Cuántos kilómetros faltan para terminarlo, ministro? Esos son 2.25 kilómetros aproximadamente. Y es poco, a 4 entonces. carriles, ya es poco lo que hace falta. De hecho, nosotros esperamos tener esta obra lo más pronto posible. Ya solo el segmento 3, que tuvimos que caducar el contrato, volverlo a licitar, adjudicarlo, hacer el diseño, porque incluso habían errores dentro del diseño, y a pesar que ya había estado aprobado. Ese es el segmento 3. ¿Ese es el 3? Ese es el 3, ya estaba, bueno, en ese momento fue cuando nosotros llegamos al gobierno, así encontramos el bypass de La Libertad. ¿Cuánto tiempo se termina esta etapa 3 más o menos? ¿O cuándo se estaría inaugurando, entregando esta obra? El plazo contractual, para serte honesto, llega hasta finales de marzo. Pero según lo que nosotros hemos visualizado, que va a estar antes de marzo, ¿verdad? Nosotros esperamos que en febrero o antes de febrero ya esté concluido. Ya tengamos lista esta Pero carretera. obviamente el plazo contractual sí llega hasta finales de marzo. Hemos colocado sanciones administrativas a diferentes empresarios que no han sacado sus unidades a circular y se ha seguido un proceso. Somos los primeros que hemos querido de verdad regular el tema del transporte a nivel nacional. Ningún gobierno suspendió subsidios. Fuimos los primeros nosotros. ¿Por qué? Porque sí tenemos la voluntad para poder cambiar radicalmente el transporte colectivo, donde se mueve el 70% de la fuerza laboral a nivel nacional, y la hemos visto transportarse en unidades con pésimas condiciones. Esa realidad es la que nosotros queremos cambiar, y necesitamos leyes que contribuyan a cambiar este esquema, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si un asiento está dañado? ¿Qué pasa si una unidad no reúne los requisitos? ¿Qué pasa si algo sucede, no pasa ni tan siquiera la prueba de gases? Sí. Solo podemos colocar una infracción de 5714. Hay unidades que lo que deberíamos de garantizar es que ya no estén circulando. Entonces, la ley no nos permite hacer todo este tipo de cosas. Además, desde junio de 2010
hacia la fecha, se pagaron 466.2 millones de dólares en compensación económica. Y hemos detectado diferentes unidades que han estado embancadas en diferentes predios, sin llantas, sin motor, sin asientos, etcétera, y que se les ha pagado compensación por años y que no se les tuvo que haber pagado. Dinero que hubiera servido para reconstruir hospitales, para construir escuelas, para reconstruir todas las carreteras y la infraestructura vial de nuestro país. Pero al final se pagó a unidades que no estaban circulando. Entonces, por eso nosotros hemos pedido requisitos como GPS, revisiones técnicas vehiculares, entre otro tipo de cosas para mejorar la calidad del servicio. Un tema poco, digamos, poco transparente desde el punto de vista de cómo operan y cómo se controla esa situación, ¿no? Siempre ha sido así. Sí, y por eso es que nosotros le están exigiendo hemos pedido este tipo de cosas para poder regular y hacer que se cumpla la ley, porque la ley dice que se debe de pagar la compensación a la unidad que está circulando. Pero no ¿cómo garantizas qué unidad circula y qué no? Definitivamente. Con la tecnología, ¿verdad? Margarita, una polémica fuerte se ha generado a raíz de la decisión del gobierno de no, digamos, acatar el fallo judicial para cumplir lo que sería el mandato de la Sala de lo Constitucional de eliminar la prueba de COVID a todo aquel salvadoreño o extranjero que ingrese al país. El gobierno, en este caso, de acuerdo a algunos juristas, se expone a demandas por presionar a estas aerolíneas a que lo exijan, por un lado. Y por otro lado, decía que hace unos minutos el fiscal general Raúl Merara ha dicho que todo aquel, si existe un funcionario que está prohibiendo el ingreso al país, será procesado. Si lo hay, que personas denuncien para que eso no se dé y no nos va a temblar la mano. Así están las cosas. Bueno, en primer lugar yo quiero decirle a nuestros compatriotas que están queriendo regresar a su país que lamento mucho la situación en la cual nuevamente el gobierno de El Salvador los está poniendo a ustedes. No es justo, no es correcto y además es ilegal que a los salvadoreños en el exterior se les prohíba el retorno a su país. Quiero decirles que estamos muy atentos a esta situación. Lo segundo que quiero advertirles a los salvadoreños en el exterior es que ustedes tienen derechos. Y todo lo que les están haciendo pasar en el exterior, con sus vuelos, con sus boletos comprados y con todas las consecuencias de no dejarles subir a los aviones, es totalmente ilegal. Y ya han escuchado la nota de introducción de Ernesto López, lo que ha dicho el fiscal. Ustedes tienen derecho a presentar sus demandas porque el fiscal ya dijo que no le temblará la mano para establecer los procedimientos correspondientes. Lo tercero, esto afecta a la gente aquí en el país enormemente. ¿Por qué? Porque tenemos que un aeropuerto es el punto de entrada y el punto de presentación al mundo. Si las autoridades dicen hoy sí, mañana no, vimos una conferencia del director de migración donde está perturbado por decir de que él malinterpretó unas instrucciones que nunca le dieron. Yo quisiera detenerme en esa frase. Él se responsabiliza por haber malinterpretado algo que nunca recibió una instrucción. ¿Quién paga los platos rotos? La gente. Si el que no da la orden dice que la dio y el que no la escuchó dice que es su culpa por no haberla interpretado bien, dígame, ¿de quién es la culpa? ¿A quién se está refiriendo? ¿Al director? El director de migración. De migración, en su conferencia verdaderamente alarmante. Sí, pero después pidió disculpas por no haber, de alguna manera, haber dado bien clara la postura sobre ese punto, ¿verdad? En el que sí se iba a exigir a todo aquel que en la medida quiera ingresar al país, ¿verdad? Inicialmente dijeron que los salvadoreños podían regresar. Después él dice que se equivocó. Dice el presidente Dali que vamos a combinar esto, Margarita, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Para contraponer lo que está, claro porque que hace sí. unos minutos el presidente de CEPA también decía en la entrevista con nuestro amigo Moisés, decía, esta medida no le prohíbe la entrada a nadie al país. Ojo, no le prohíbe la entrada a nadie al país, únicamente es un requisito que se suma a las acciones de prevención que el gobierno pone en vigencia para salvaguardar la salud de los salvadoreños
en el territorio de los pasajeros y de todo nuestro equipo. Vamos a pasar ya ahí a don Mario, que ya nos acompaña por acá. ¿Qué dice esto? Lo que pasa es que ya la Sala de lo Constitucional advirtió al gobierno de El Salvador que es inconstitucional la prohibición para los salvadoreños a que retornen a su país y entren. Lo que se está haciendo es una ruedita en el cual ahora el gobierno dice que las aerolíneas son las responsables de pedir un certificado firmado y sellado de COVID o de que están libres de COVID los pasajeros. Es decir, le está dando la responsabilidad a las aerolíneas, eso en primer lugar, y en segundo lugar lo está llevando extraterritorialmente. Estamos hablando un poquito, don Mario, para ponerlo a tono, en torno a esta decisión de las autoridades de CEPA y de gobierno, precisamente de quizás ignorar, no sé si es el término, ignorar un poco el fallo de la Sala de lo Constitucional en cuanto a la exigencia de como requisito de la prueba COVID a todo aquel que quiera ingresar al país. Ahora se ha generado una serie de aspectos que no dejan de generar más confusión, porque decía el presidente de CEPA, en esta medida no se le está prohibiendo la entrada a nadie, únicamente es un requisito que se suma a las acciones de prevención del gobierno. Y después se dice, son las aerolíneas las que lo están exigiendo. El fin de semana también el director de Migración también dejó entrever una estela de situaciones en las que no se iba a pedir, pero después aclaró que sí se iba a exigir este documento. Entonces, estamos hablando de una situación que tiene que ver con aspectos meramente legales, más que de otra forma. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Y les doy la palabra a ambos, porque sé que el tiempo nuestro apremia mucho en esta entrevista que tenemos. Así es que les doy la palabra a ambos para desarrollar una buena temática y un tiempo prudencial de 1 minuto y medio para que podamos seguir en esa dinámica. Gracias, Ernesto. Bueno, el precepto constitucional establece que no se le puede limitar la entrada a ningún salvadoreño al país. Y efectivamente esa fue la decisión que conocimos la semana pasada por parte de la Sala Constitucional. Sin embargo, el gobierno, en una circunstancia en la que tiene el total y el completo derecho, le está exigiendo a las aerolíneas, ojo con esto, la exigencia por parte del gobierno es a las líneas aéreas para efectos de que dentro de las obligaciones para el funcionamiento de estas líneas aéreas que prestan el servicio de vuelos hacia El Salvador, se pueda solicitarles a los pasajeros de estas aerolíneas que tienen un convenio directo con la autoridad respectiva delegada por el gobierno de El Salvador, para efectos de que estas personas puedan presentar la prueba. Es decir, no se le está exigiendo a la persona en sí de parte del gobierno de manera directa, sino que este es un acuerdo o un entendimiento que se está teniendo con las líneas aéreas que prestan servicio hacia el país. Al final de todo esto debemos de darnos cuenta que la medida es para que esta situación continúe a la baja. Lo que acaba de decir el diputado Mario Tenorio es correcto. El gobierno le exige a las aerolíneas que éstas exijan a los pasajeros que le den un papel firmado y sellado por un doctor en los Estados Unidos o donde sea que estén, que diga usted no tiene COVID. Muy bien, pero las aerolíneas, ¿a quién le van a exigir ese papel? Se los va a exigir al pasajero, se lo va a exigir a los salvadoreños. Si el salvadoreño no lo tiene, porque déjeme decirle, en Estados Unidos nadie le está firmando papeles ni sellando papeles, porque todo es electrónico. Y aquí en El Salvador además les dicen que no se vale que sea electrónico, que tiene que ser en papel. Al final del cuento, la responsabilidad va a terminar en el pasajero, en el salvadoreño o en el extranjero. ¿Qué significa eso? Que el salvadoreño se le prohíbe su entrada, se le obstaculiza su entrada, pero desde el lugar de origen.
el hostigamiento finalmente es hacia el pasajero, aunque la exigencia sea a las aerolíneas. Eso primer punto. Yo creo, y de verdad lo lamento mucho, que veremos muchas demandas, nacional e internacionalmente, entre otras cosas, porque hay salvadoreños afectados. Sí, no se le puede restringir a nadie por la vía aérea, por la vía terrestre o marítima. Por la aérea serán las líneas aéreas las que deberán estar exigiendo ese requisito. El fiscal general de la República dijo que también no se puede estar coaccionando las líneas aéreas, y si estas se sientan, pues que también hagan las denuncias pertinentes. Vamos a ver. Rápidamente, el presidente de CEPA dice que él no establece las normas migratorias. Es por correcto. cuestiones de tiempo le voy a dar 30 segundos para que manejemos esto. Pero en la conferencia de prensa del director de migración, que sí es la autoridad migratoria, dijo que tenía un lapsus y que no se acordaba quién puede entrar al país y quién no, y le pregunta al presidente de CEPA que él diga quiénes pueden entrar y quiénes no. Segundo, Mario, yo digo que al final es un hostigamiento a la gente, porque la aerolínea le va a exigir al pasajero que le presente ese papel. Ese papel significa que esa persona tiene que ir a buscar un doctor, pagar $400 adicionales, ver si le dan el papel firmado y sellado. La gente está perdiendo sus vuelos, las aerolíneas están cerrando sus vuelos. Este fin de semana dejaron de operar vuelos internacionales llenos de compatriotas. ¿Quién paga los platos rotos? Es la gente. Eso se convierte en un hostigamiento directo a los salvadoreños, por eso lo digo. Yo pensaría yo que esto pasa por un entendimiento franco y un entendimiento directo entre el gobierno y las aerolíneas, cada quien cumpliendo su función. No estoy de acuerdo con que esto sea un hostigamiento al final en materia de salud y con esta situación. Y aquí tenemos enfrente a Ernesto un ejemplo claro y vivo en este momento de lo que son los alcances del coronavirus. Es decir, esa situación es en la que debemos de pensar los salvadoreños, y es pues prácticamente una exigencia, no, insisto, a los salvadoreños, porque por el precepto constitucional pueden entrar en cualquier momento, sino a las líneas aéreas para establecer sus responsabilidades y sus obligaciones que el gobierno tiene para con ellas. No, mire, yo sinceramente creo que si lo vamos a ver estrictamente legal, que el requerimiento es para las aerolíneas, yo estaría totalmente de acuerdo con Mario. El punto es que las aerolíneas le van a exigir al pasajero que le presente ese documento. El acuerdo no es que la aerolínea le va a ir a sacar el certificado a los pasajeros, recaerá en el pasajero, y eso le crea mayores dificultades, le crea mayores costos al salvadoreño que está queriendo regresar a su país. Pero mire, siendo creativos y positivos, ¿por qué el gobierno salvadoreño no mira a su alrededor y aprende de lo que todo el mundo está haciendo para facilitar la entrada de los salvadoreños a sus países o de la nacionalidad que se trate, y evitar el hostigamiento a ellos, también protegiendo la salud de la gente? No creo que en El Salvador sea el único país en el mundo que se pueda estar en riesgo de un vuelo internacional y que se puedan contagiar. Hay medidas, hay buenas prácticas. Está la OMS que ha dictado también algunas medidas que se pueden seguir. Aquí es en Centroamérica, miren Guatemala lo que está haciendo, y ahí no están hostigando a su gente. Don Mario, palabras finales del tema. Bueno, definitivamente aquí no se le está limitando a ninguna línea aérea e incluso a ningún ciudadano, porque últimamente hemos visto, y lo manifiesto porque así lo he estado viendo en las noticias, a candidatos a diputados, y en este caso del Partido Arena, promoviendo acciones ante la Sala de lo Constitucional, promoviendo, por allá anda una candidata que todas las semanas llega y promueve una acción ante la Sala de lo Constitucional, y no me extrañaría que eso pueda pasar. Y tienen todo el derecho. ¿Eso tenga un juego político electoral a su criterio? A mi juicio sí, a mi juicio sí. Claro está, no lo está haciendo Margarita, no lo están haciendo otras personas, pero Margarita sabe precisamente a quién me estoy refiriendo. Entonces, ¿y a qué quiero llegar con eso, Ernesto? A que cualquier ciudadano entonces, al sentirse agraviado por esta situación,
puede desarrollar la pertinente acción. Ok. La acción. Entonces, esto así me es. quedo con el sabor a seguir abordando este tema. Me comprometo por cuestiones de tiempo que tuvimos el contratiempo del tráfico, invitarlos más adelante para que sigamos ahondando en estos y otros temas que están ahí en agenda legislativa. Así es que, Margarita, gracias por haberme acompañado. Gracias, don Mario. Gracias, Mario. Ernesto. Gracias, Mario. Margarita. Buen día. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde con un debate político también muy interesante. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.